Hoy te vengo a platicar cómo el cine mexicano perdió el 90% de exhibición en sus pantallas. Yo sé que todos andan súper felices porque hoy es el día del cine mexicano, pero muy pocas veces se acuerdan de él. Yo ya me la sé, siempre recomiendan las mismas películas para ver en el día del cine mexicano. El lugar sin límites, Y tu mamá también, Amores perros, Temporada de patos, Sexo, pudor y lágrimas, y así una infinidad de películas cliché. Y ojo, no es que yo esté en contra de eso, sino que simplemente es negar que hay más películas y que son igual o más interesantes. Pero el hecho de que nosotros creamos que el cine mexicano es malo y lo tengamos tan estigmatizado no es una cosa de hace unos 10, 20, 30 años. Este problema tiene por lo menos 50 años. Y para explicarlo, remontémonos a la década de 1980. Yo sé que todos nos acordamos de la época del cine de oro como un hito en la historia cultural, pero eso no lo fue todo. Hollywood se fue con todo y su industria, que fue la que apoyó el cine de oro mexicano, y ahí fue cuando empezó a venir la crisis. Una crisis cinematográfica en la que el banco cinematográfico se quedó sin dinero y tenía que hacer películas populacheras para poder generar ingresos, para poder tener inversión. Fue así como empezaron a ceder pantallas a películas extranjeras, no precisamente estadounidenses, hollywoodenses, sino que también se cedían a películas de Italia, de Alemania, de Francia, de Gran Bretaña, etc. La legislación cinematográfica de 1949 decía que México debía ocupar el 50% de las pantallas para exhibición nacional. El otro 50% lo podía ocupar en películas de importación. Sin embargo, para la década de los 80 se habían dado cuenta que este 50% en la pantalla ya no aplicaba de un tiempo atrás. Y es en esta época del cine mexicano en donde se van abajo muchas cosas, porque predominan las historias de las sexicomedias, las películas de ficheras, las comedias populacheras, El Santo, Blue Demon, las películas de luchadores van de salida. Todavía existe Cantinflas. A pesar de que se intentaba recuperar el cine de las buenas costumbres y súper decoroso, Margarita López Portillo, mientras ella era funcionaria de la RTC, le daba prioridad a estas producciones e incluso trajo coproducciones como por ejemplo una rusa que se llama Campanas Rojas, la cual salió carísima. Y de ahí ya se veían los síntomas del declive del cine mexicano y de una desmantelación de la industria cinematográfica, porque sí, se había una industria cinematográfica. Estaban los estudios Churubusco, los estudios Azteca, los estudios América, habían otros cines que no estaban ligados a empresas como Cinemex y Cinépolis, que todavía no existían, sino que más bien estaban ligados a una paraestatal que se llama COTSA. Entonces estas exhibidoras tenían pantallas que tenían que poner en funcionamiento, y para ponerlas en funcionamiento había que importar películas y había que tener gente para que realmente viera esas películas. Se quemó la Cineteca, se vino el terremoto de 1985 y, contrario a lo que uno pensaría en que el boleto tendría que bajar de precio, pasó todo lo contrario. El boleto se elevó hasta un 50-60% de su costo original antes de los 80. A pesar de la cruzada cinematográfica que existió a partir de 1984-1985 para poder hacer por cada película extranjera una película mexicana y ocupar ese 50% de las salas, no fue suficiente. Para 1987 las personas ya estaban medio hartas de ver las mismas películas de siempre. Sexicomedias, comedias, películas de narcotraficantes protagonizadas por los hermanos Almada, que no eran malas, pero ya tenían un rato circulando las mismas historias. Además de que para estos años ya se empezaba a hablar de algo que seguimos hablando actualmente. La mayor parte de la exhibición de cine se encuentra en la Ciudad de México, y en aquel entonces, que se llamaba Distrito Federal, no había gran exhibición en la provincia. Ya no hablemos ni siquiera de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero, etc. Los centros que todavía tenían un poquito más de exhibición eran Jalisco y Monterrey. Además, había 100 películas enlatadas que no habían sido exhibidas más que una o un par de ocasiones, tal como la película de La sombra del caudillo de Julio Bracho o La viuda negra de Arturo Ripstein. Esto ya enmarca el panorama que para 1988 la mayor parte de la exhibición y distribución de películas la tenía dominada Estados Unidos. Era el primer lugar con películas de importación exhibidas en México, seguido de México, Italia, Francia y Gran Bretaña. Directivos y empresarios empezaron a decir, pues bueno, si la demanda es muy alta de películas de importación, pues entonces hay que darle más salas y más pantallas a este tipo de películas. Y es así como en 1989
cae el 40% de espectadores de cine mexicano, es decir, van muy poquitas personas en comparación a años anteriores, que vino a salvar del olvido el cine mexicano, el videohome y la televisión. Y el videohome y la televisión lo que hicieron fue que la gente se quedara en su casa a ver cine mexicano y por lo tanto pagara un boleto de cine hollywoodense o de cine francés o de cine alemán, dependiendo de lo que llegara a salas comerciales, que incluso el de cine de Hollywood era más barato porque para 1992, que se firmó el Tratado de Libre Comercio con Salinas de Gortari, en donde Salinas de Gortari vio todo este panorama de que iba en declive la industria cinematográfica mexicana, pues le brindó el 90% de las salas al cine extranjero. Es así que en el artículo 19 de la Ley Cinematográfica de 1992 estipula que poco a poco el cine mexicano vaya perdiendo salas de exhibición, hasta que en el 97 se quedó en el 10%. Aquí ustedes me dirán, es que eran películas muy malas, es que eran películas que se hacían súper rápido, es que eran películas que no tenían mucho presupuesto. Todas estas películas que ven aquí, a excepción de Como agua para chocolate, no tuvieron gran presupuesto. Incluso la de Solo con tu pareja, de Alfonso Cuarón, no tuvo gran presupuesto. Y con muy poco supieron hacer muchísimo. La película de La mujer de Benjamín es la ópera prima de Carlos Carrera, el director del Crimen del padre Amaro. Ahora bien, vale preguntarnos, ¿se cumple este 10% de exhibición de cine mexicano en salas comerciales? La respuesta es no. Las empresas exhibidoras, no voy a decir nombres, les conviene más poner películas como Avengers, que son súper comerciales porque saben que van a dejar dinero en la pantalla, a poner una película mexicana. Incluso ya México ni compite con los blockbusters de estos años. Si se dan cuenta, en la temporada de julio, agosto, no hay ni una sola película mexicana en salas comerciales, más que este año estuvo No nos moverán y apenas se acaba de estrenar Mis Reyes contra Godines. Así que, así como que haya muchas salas para cine mexicano compitiendo con los Cuatro Fantásticos, pues no. Y no me malentiendan, no es que yo odie el cine hollywoodense o el cine extranjero. A mí me gustan mucho ver también ese tipo de películas. Sin embargo, considero de que el problema que sí existe y del que no hablamos y no reflexionamos es que estamos colonizados por el cine de Hollywood. Siempre hemos creído que es mejor por el hecho de ser extranjero, porque tienen una superproducción, porque tienen grandes presupuestos, pero con grandes presupuestos han hecho porquerías también. Hemos creído que el hecho de que una película no se encuentre en salas comerciales significa que es una película mala. Sin embargo, las películas buenas del cine mexicano siempre han existido. Es muy común ver hoy, y hagan el ejercicio si ustedes quieren, ver que ponen primero como referencias del gran cine mexicano, la época del cine de oro, Luis Buñuel, y de allí se saltan hasta Arturo Ripstein con El lugar sin límites, y de allí se saltan unos 30 años para decir Amores perros y Tu mamá también. Yo aquí les invito a reflexionar a ustedes. ¿Ustedes realmente creen que estemos colonizados por el cine estadounidense? Y déjenme en los comentarios cuál es su película mexicana favorita. Y a mí, sígueme para más cine mexicano.